Dios derrame bendiciones en cada uno de ustedes y de sus familias. Bienvenidos a una conferencia más aquí en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. El tema de hoy es: el infierno es real. Yo sé que a muchas personas no les gusta escuchar estos temas o que hable uno del infierno, pero el infierno es real y eterno. Nuestro Señor Jesucristo fue claro al enseñar esta verdad bíblica, porque está en la Biblia. Yo sé que no, pues a quién le gusta escuchar el tema del infierno, pero el Señor me lo ha dado y pues de esto necesitamos hablar para estar preparándonos, para irnos en el rapto, para estar obedeciendo a Dios, y el Señor quiere que ninguno perezca en el infierno, que ninguno se pierda para que no vayamos al infierno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Los temas ustedes saben que el Señor me los va dando y yo solamente soy un instrumento, pero el Señor va a hablar a cada uno de nosotros para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que hay un lugar de castigo eterno. Ese lugar es preparado para el diablo y sus ángeles. Sí escucharon, ¿verdad? Ese lugar es preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿por qué hay varias almas? No decimos personas, varias almas que están en tormento en el infierno por la desobediencia. A muchos tal vez no les llegó la palabra de Dios y murieron sin saber la palabra de Dios. Pero para eso estamos aquí los instrumentos que predicamos la verdadera palabra del Señor, la sana doctrina, y hay que predicarla como el Señor nos la ha dado, no como nosotros queramos, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero cubrimos también esta conferencia con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Padre amado, cubre también, Señor, a todas las personas que están escuchando tu palabra, con la sangre de Cristo Jesús, a nuestras familias, nuestra descendencia, Señor, y cubre a este instrumento también que está aquí, Señor, que sin ti es un instrumento inservible, pero aquí está este instrumento para que tú hables a través de este instrumento y nos hables a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces, es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, y el Señor quiere que no lleguen más almas allá, a ese lugar de tormento. También ustedes lo pueden leer en Mateo capítulo 25, verso 41, Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Sin embargo, todos los desobedientes, los incrédulos, cobardes, incrédulos porque no creen en la palabra de Dios. Uno les está predicando que hay infierno, que obedezcan la palabra de Dios y no creen. Los cobardes, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero la palabra de Dios dice que bienaventurados, o sea, la palabra bienaventurado es feliz, afortunado, bendecido, el que tiene parte en la primera resurrección. Acuérdense que ya vimos sobre la resurrección del cuerpo. La primera resurrección dice que es bendecido todo aquel que tiene parte en la primera resurrección porque murió con Cristo. Recuerden que los que han muerto con Cristo Jesús, que sus almas están en descanso mientras viene el arrebatamiento, porque al tiempo del arrebatamiento, entonces es el llamado para la resurrección del cuerpo. La segunda muerte, para todas estas personas, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, la segunda muerte es el lago de fuego. ¿Por qué? Porque la primera muerte es el infierno. Y los que murieron con Cristo Jesús, ellos no están, sus almas no están en el infierno, están en el paraíso en descanso, esperando nada más la resurrección del cuerpo, ¿verdad? Yo ya lo he explicado bien todo, están ahí los videos también en YouTube. Entonces, la segunda muerte, que es el lago de fuego, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él en el milenio. Pueblo de Dios, iglesia de Dios,
Vean todas las promesas del Señor que tiene para todos nosotros los que estamos vivos ahorita. Apocalipsis capítulo 20, verso 6, ustedes lo pueden leer. Hay dos caminos en los cuales la humanidad escoge dónde pasará la eternidad. Número 1, en el reino de Dios con el Señor para vida eterna, o en el infierno, porque el infierno es real, en el infierno con Satanás y sus demonios, y la muerte eterna. Esa es muerte eterna por la eternidad. Con ellos se van todos los desobedientes, todos los que no quieren creer en Jesucristo, los que rechazan a Jesucristo, los que lo han excluido de su vida a Dios. Todos ellos terminarán en el lago de fuego si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Porque muchas veces no les puede dar tiempo de arrepentirse. Yo siempre lo he dicho, una bala perdida, un paro cardíaco, un accidente de carro, cualquier otro accidente que se pueda tener, y no tuvieron tiempo de arrepentirse. Y son los que están ahorita en el infierno. En el lago de fuego ahorita no hay nadie. Los primeros que estrenan el lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. Bueno, pero Dios ama toda su creación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo pueden leer en Juan capítulo 3, verso 16. Dios dio a su Hijo como una ofrenda por el pecado sobre la cruz. La expiación procede del corazón amoroso de Dios. Dios deja su trono, busca un vientre de una mujer virgen, pura, consagrada a Él. Esta mujer es María. Así, pues podía nacer como ser humano y podía venir a salvarnos a toda la humanidad. Pero no toda la humanidad quiere ser salva, porque no quieren creer en Jesucristo, que es el único que puede salvarnos, que es la única puerta de salvación. Entonces, así como ser humano podía venir a salvar a la humanidad y llamándonos al arrepentimiento y a la conversión, o sea, ser regenerados, que seamos salvos de la ira venidera también, que es la gran tribulación. Gloria a Dios. Pero también tenía que ser hombre sin pecado. Y para ser hombre sin pecado, así que Jesús tenía que ser concebido por obra del Espíritu Santo, y así fue, del Espíritu de Dios, sin intervención humana. Así podía ser hombre sin pecado. Aleluya, gloria a Dios, que eso ya lo expliqué. La conferencia pasada o la antepasada, ya no sé, pero ya lo expliqué. La única manera de ser divino era que tuviera a Dios por Padre. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, papá. Y el santo ser que nació es Hijo de Dios, Señor y Salvador de esta humanidad perdida. Por eso Jesucristo se revela como una persona divina con dos naturalezas, una divina y otra humana, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesús es Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y vivió y sufrió como ser humano también. Jesús se compadece de las debilidades de los seres humanos. Él nos muestra el camino que tenemos que seguir. Él nos habla verdad, porque Él es la verdad. Y Él es el único que nos puede dar vida eterna para poder llegar al Padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Cristo Jesús, Cristo Jesús te ama y Él quiere salvarte. Él quiere que no te vayas al infierno. Él quiere que no pases la eternidad allá. Como divino Hijo de Dios, Él tiene el poder para librarte de la esclavitud del pecado y del poder y de Satanás. El Señor Jesús dice en su palabra: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lean en Lucas capítulo 5, verso 32. Arrepentimiento tiene que ser un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado.
O sea, tú estás cometiendo pecado, tú vas a sentir y decir, ya no puedo yo con esto, yo tengo que salirme de todo esto. Es un cambio de mente, de sentimientos, de acción en cuanto al pecado. Pedro dice en Hechos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Muchas personas no creen que hay infierno y dicen, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, hago buenas obras, pero nadie se salva por hacer buenas obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Amén. Yo estoy de acuerdo en que yo conozco muchas personas que son muy buenas personas, católicas, testigos de Jehová, mormones, que están en sectas, porque todo eso es secta. Mientras que, miren, unos no creen en Jesucristo como Señor y Salvador, eso es una secta, que no es el Hijo de Dios. Otros dicen que creen, pero están idolatrando. O sea, es otra secta. En todo eso están los demonios. Ya lo hemos hablado. Me crean o no me crean, yo lo tengo que decir porque esa es la verdad. Nuestro Señor Jesús se enfocó mucho en su ministerio, hablando sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, el infierno y la salvación, porque Él quiere que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y muchas personas, como les dije, aquí entro, que hay muchas personas buenas que están en sectas satánicas, porque esas son sectas satánicas, pero tiene que haber arrepentimiento en ustedes y tiene que haber una confesión, que confiesen a Jesús, que Él es el Señor y Salvador en su vida y crean que Dios le levantó de entre los muertos, como lo dije en la conferencia pasada, yo ahí ya lo expliqué. Entonces, yo sé que en todas partes del mundo hay muchas personas muy buenas, pero necesitan hacer eso porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice. Ninguno que no crea en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo puede ser salvo. Nuestro Señor Jesús nos dice, por medio de su palabra, a quién debemos temer. Y aquí es a donde vamos ahorita a leer la cita, a quién debemos temer. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Y vamos a leer la palabra de Dios. En Mateo, abran sus Biblias, Mateo capítulo 10, verso 28. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Yo siento muy feo. De verdad, con todo mi corazón yo se los digo que yo siento muy feo por todas las almas que están en tormento en el infierno. Y los demonios las atormentan. Con lanzas, con todo, las atormentan. Todo aquel que dice que el infierno no existe, declara a Dios mentiroso, declara a Jesús mentiroso, y Él no miente. Jesús es la verdad, y la verdad nos hace libres a todos del pecado, del mundo y de Satanás. Nuestro Señor Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. En Él no hay mentira, en Él hay verdad, porque Él es la verdad. Debemos creer la verdad, no la mentira del diablo. Tú debes activar tu fe en Jesucristo y en todas sus advertencias para que no llegues al infierno, que es la muerte primera. Cristo te ama y Cristo quiere que no te pierdas. Cristo te está llamando hoy al arrepentimiento. El infierno es un lugar de tormento eterno, reservado para todos los que no le creen a Dios y a su palabra, para todos los impíos.
La Biblia enseña que la existencia humana no termina con la muerte, sino que continúa para siempre. De eso ya lo hablamos también, las almas, acerca de las almas. Ya sea en la presencia de Dios o en un lugar de castigo, pero las almas siguen viviendo. Cuando pasan la muerte física, lo que se deshace o lo queman o hagan lo que hagan con el cuerpo, las almas siguen viviendo. En la presencia del Señor o en un lugar de castigo, según qué es lo que ellos escogen aquí, en vida. Vamos a mirar 2 puntos importantes con respecto a la condición de los perdidos. Miren, un punto importante. Vamos a leer esta cita. Mateo capítulo 5, verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Fatuo es una persona ingreída en su actitud, su comportamiento, su manera de hablar. Puede ser tonto, necio, ridículo, etc. Nuestro Señor Jesús no se refiere a un enojo justo con los malvados e injustos. Se refiere a un enojo vengativo del que injustamente desearía la muerte de otra persona. Pero la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo. Pon la otra mejilla. Llamarle necio o necia a una persona con enojo y desprecio, esto no le agrada a Dios. Y miren que es un pecado grande también. Esto puede ser indicio de una actitud que lo pone a uno en peligro de ir a parar al fuego del infierno. Y el infierno es real. Para todos los que no quieren creer, Jesús lo habló. Nuestro Señor Jesús no tolera el pecado. Debe haber arrepentimiento, venir a Cristo, abrirle tu corazón, aceptarlo como Señor y Salvador en tu vida, para que puedas ser salvo y no llegues al infierno. Por el amor de Dios, que yo le pido al Señor que todas las personas que no quieren creer la palabra de Dios, créanla. Créanla, hoy puede ser el día de tu salvación. Tenemos que abrirle nuestro corazón a Jesús, tenemos que aceptarlo como Señor y Salvador en nuestra vida para que podamos ser salvos y no lleguemos al infierno. Amén. Y miramos otra cita bíblica. Marcos 9, 43 y 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cuál es el gusano de ellos que no muere? El gusano de ellos tal vez puede ser su conciencia, que nunca va a morir. Que te estés lamentando en el infierno. ¿Por qué no hice caso cuando me predicaron? ¿Por qué no creí? Y que ahora los que están en el infierno quisieran un segundo para decirle, Señor Jesús, perdóname. Ahora sí creo, pero ya no hay tiempo. Ellos ya no pueden ser salvos. Lean ahí en Marcos capítulo 9, versos desde el 42 al 50. Nos habla del infierno en donde el fuego no puede ser apagado. Todo esto es tan terrible que se debe rechazar toda influencia de pecado. Cueste lo que cueste. Hay que dar muerte al pecado. Y esto es solamente cuando venimos a Cristo.
lo aceptamos como Señor y Salvador en nuestra vida. Hacemos morir lo terrenal en nosotros por medio de su Santo Espíritu, quien nos ayuda y nos da convicción de todo lo inmundo que hay en nosotros. Al venir a Cristo hay un arrepentimiento genuino. El Señor mira nuestro corazón y nos perdona, lava nuestros pecados con su sangre, los borra de los libros que hay en el cielo. Nacemos del Espíritu de Dios. Nos da poder de ser hijos de Dios, como dice en Juan capítulo 1, verso 12, y nos hace justos porque hemos muerto al pecado, al mundo y a Satanás. Gloria a Dios, Señor. Yo le doy gracias al Señor que haya llegado un día a mi vida. Yo platico con el Señor todo el tiempo y dándole gracias, manejando, cuando me levanto, cuando estoy trabajando, cuando estoy cocinando, doy gracias al Señor porque llegó a mi vida, porque soy una persona de verdad feliz. Yo no necesito otra cosa, yo no necesito lujos, yo no necesito traer un carro del año, yo no necesito tener una mansión, yo necesito a Jesucristo en mi vida y con Él tengo todo, todo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo soy una persona tan feliz cuando estoy en la presencia del Señor. Lo amo con todo mi corazón. Amando al Señor, yo he podido amar a mis hijos y amar a mi prójimo también. Si tú no tienes el amor de Dios dentro de ti, tú no puedes amar al prójimo. Miren, yo puedo reconocer a una persona que dice ser cristiana, pero trae demonios dentro de ella. No tiene amor. Y si tú no tienes el amor de Dios, tú no puedes amar a nadie. Que su conducta es como que fuera de una persona mundana. ¿Y por qué? ¿Porque yo lo sé? ¿Porque yo creo que todo lo sé? No. Porque cuando tú te consagras al Señor y tratas, porque no somos perfectos, tratas de hacer todo a la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios permanece contigo y Él te da convicción en todo, en todo, pero no es por uno, es por la misericordia, la gracia de Dios. Yo sin Dios soy un instrumento inservible. Yo sin Dios soy nadie y no sé nada. Amén. Seguimos. En el infierno el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Yo pienso que es su conciencia. Los apóstoles hablaban de un juicio venidero de Dios para castigar a los que desobedecen el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versos del 5 al 9. Hablan ellos de una separación de la presencia y la gloria del Señor. Todos los desobedientes no pueden tener la presencia y la gloria del Señor. Por eso piensan que estamos locos, pero no estamos locos. Cuando tú vienes a Jesucristo, lo recibes, cuando tú te arrepientes, que ese es el requisito, lo recibes como Señor y Salvador, confiesas que es tu Señor y Salvador en tu vida. Y el Señor ve que tu corazón está limpio. El Señor ve que tú lo estás aceptando con todo tu amor, tu corazón. Él nos ve como radiografías. El Espíritu Santo, el poder de Dios entra dentro de nosotros y ahí permanece. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo cuando hemos venido a Jesucristo. Pero es quien nos guía y nos da convicción. No es que lo sepamos todo, no. Nadie sabe todo, más que Dios. Es cuando tenemos el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.
Miren en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Dice, los cuales sufrirán pena eterna cuando predicaban sus discípulos, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Miren, aquí voy a hacer hincapié un poquito, acordándonos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba en la cruz, lo que más le dolía, y Él nos enseñó porque Él es el camino, lo que más le dolió estar en la cruz es que estaba lejos de la presencia de Dios. ¿Y por qué si era su hijo? Por culpa tuya, por culpa mía y por culpa de toda la humanidad. Porque Él cargó todo el pecado. Ahí va el adulterio, la fornicación, asesinatos, violaciones, robos. Toda inmundicia, todo el pecado iba en Él. Y Él nos muestra que la paga del pecado es muerte. Él nos mostró, por eso Él es el camino, Él es la puerta de salvación. Él nos mostró cuando le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué fue abandonado nuestro Señor Jesucristo? Porque no podía estar el Padre ahí. Eso es lo que nos está mostrando. Nos está mostrando el Padre, nos está mostrando el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que Él sufrió porque no estaba la presencia de Dios ahí. Él sufrió porque como Él se llevó todo el pecado en la cruz, Él tenía que morir con todo ese pecado de la humanidad. O sea, Él ya nos compró con sangre a un precio muy alto. No lo desprecies. Yo esto no lo tenía en las notas, pero el Señor me lo está dando. Él sabe que yo no estoy mintiendo. No lo desprecies. El Señor quiere que tú lo aceptes para darte vida eterna. Que no te vayas con María, con santos, con ídolos, con nada. Él quiere que dejes todo eso. Él quiere que tú creas en Él. Por eso es que la presencia del Padre no estaba ahí. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y Él nos muestra el camino, que la paga del pecado es muerte, como dice en Romanos capítulo 6, verso 23. Lo vamos a ver más adelante. Nuestro Señor Jesús tenía que morir. Tenía que mostrarnos que todos tenemos que morir al pecado. Que seamos criaturas nuevas. Y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay resurrección de los muertos que mueren en Cristo. Gloria a Dios. Esta declaración está muy clara en las cartas de Pablo con respecto al castigo futuro eterno. Lo voy a volver a leer. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Los cuales sufrirán, está hablando de todos los desobedientes impíos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. El infierno es real. Palabra de Dios está llegando a tu vida. Te pierdes por desobediente e incrédulo. O sea, porque tú quieres. Porque tú escoges ese camino, no porque Dios quiera mandarte al infierno. Todos los que están en el infierno, Dios no los mandó. Se van solos por sus propias desobediencias. Pero no, el Señor no mandó a nadie al infierno. Cada quien escoge la eternidad a dónde la va a pasar. No porque el Señor los haya mandado, Él no manda a nadie. Por eso nos está advirtiendo todo por medio de su palabra, de sus apóstoles y por medio de los que predicamos, que nos ha escogido como atalayas, como instrumentos del Señor, porque sin Él no somos nadie. El Señor te habla a través de un instrumento que habla sana doctrina, el Señor nos está hablando. Así nos habla el Señor. Todos se van solos por sus propias decisiones, por querer jugar con Dios. Hoy me divierto y mañana me arrepiento. Hoy el Señor te habla
hoy es el día de tu salvación. Abre tu corazón a Jesús, porque el infierno es real. Nuestro Señor Jesús quiere que ninguno perezca y vaya al infierno. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedamos. ¿Saben por qué? Porque nosotros aún predicando, tiene que haber arrepentimiento a cada rato, reconciliación con el Señor, porque fallamos con la mirada, con el pensamiento, con las palabras, con las acciones, con las decisiones, con todo fallamos también. No creo que nada más me pase a mí. Yo todavía estoy en esta carne. Yo tengo que estarme preparando también. Yo tengo que estar vigilando. Yo tengo que estar como un soldado guerrero de Cristo Jesús. El Señor nos está hablando. Nuestro Señor Jesús nos quiere dar vida eterna a todos. A los que estamos obedeciendo su palabra, que no somos perfectos, pero que tratamos de estar perseverando en la fe y todo, nos pide que no demos un paso atrás. Y a todos los que no han venido a Jesucristo les pide que vengan a Él y Él les da salvación. Él es la única puerta de salvación. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No endurezcas tu corazón y ven a Jesús hoy. Mañana puede ser tarde. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La demora del retorno de Cristo, o sea, del arrebatamiento, está relacionada con la predicación del Evangelio del Reino a todo el mundo. Mateo capítulo 24, verso 14. Dios quiere que todos escuchen el Evangelio y desea que nadie se pierda eternamente. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4, Ezequiel capítulo 33, verso 11. Pero esto no significa que todos serán salvos, porque rechazan muchos a Jesucristo. Todo el que rechace la gracia y la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, seguirá perdido y llegará al infierno. Y esta, como lo vuelvo a repetir, es la primera muerte, y la segunda muerte será en el lago de fuego. ¿Es agradable predicar todo esto? No, no es agradable. Para mí no es agradable. Los cristianos nacemos dos veces, de papá y mamá, y del Espíritu. El otro nacimiento es del Espíritu de Dios. Cuando somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, cuando nacemos de Dios y somos criaturas nuevas. Cuando yo recibí a Cristo Jesús en mi vida, el Espíritu Santo entró. Él me estaba guiando en todo. Él hizo que yo tirara todo lo que podía ser anatema. Anatema es maldición. Imágenes, todo lo que yo tenía. Que nada más tenía 3 imágenes porque era idólatra, católica idólatra. Pero el Señor fue trabajando conmigo. Para los que conocen mi testimonio que está en YouTube, el Señor fue trabajando conmigo desde antes, años atrás. Yo pasé por un gran desierto por 7 años. Cirugías, falta de dinero, de todo pasé, enfermedades y de todo. Pero para la gloria de Dios, Él me fue moldeando hasta que llegó el día en que el Señor me llamó para predicar, para la gloria y honra del Señor. Entonces los cristianos nacemos 2 veces, de papá y mamá la primera vez, y del Espíritu Santo cuando nacemos de Dios es la segunda. Y somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los impíos nacen una vez y mueren 2 veces. Nacen de papá y mamá. Los impíos son los desobedientes, incrédulos, y mueren 2 veces. Las 2 veces es el infierno y la segunda vez que mueren es el lago de fuego.
porque la primera vez cuando ya llegan al infierno ya no hay salvación para nadie. Ya nada más van a salir, que lo vamos a ver, ante el gran trono blanco. Los va a sacar el Señor y ahí les va a leer sus obras, todo lo que hicieron, el por qué están en el infierno, todo lo que hay en los libros. No van a poderse negar en nada porque todo está escrito, con fechas y todo. Gloria a Dios, Señor, aleluya, Padre. Miren aquí en Apocalipsis capítulo 20, verso 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Está hablando de los creyentes que murieron en Cristo. 1000 años, ese es el milenio. Gloria a Dios. Bienaventurado es, bendecido, feliz, afortunado y santo. Todos los que tienen o tenemos parte en la primera resurrección. Aquí voy a parar un poquito. Miren, un ejemplo. Yo me pongo de ejemplo. Si yo me muero antes de que venga el arrebatamiento, entonces paso la muerte física, pero mi alma sigue viva. Mi alma se va en descanso al paraíso, esperando la resurrección de los muertos, del cuerpo, porque la resurrección de los muertos es cuando Dios junta el alma y el espíritu con un nuevo cuerpo, que ya está también ahí en los videos de YouTube acerca de la resurrección del cuerpo. Es un cuerpo glorificado como el del Señor, como el de los ángeles, para poder entrar al reino de los cielos, para mirar al Padre. Gloria a Dios. Fíjense qué hermoso es todo esto. La vida que Cristo nos ofrece es muy hermosa. Vean todo lo que está pasando ahorita. El mundo está en colapso, en destrucción, y todo esto no son juicios de Dios. Todo esto son advertencias nada más. Los juicios van a ser terribles. No se queden. Para todos los que no han recibido a Cristo, vengan a Cristo. Dios los está llamando. Dios los ama. Él quiere que no lleguen más almas al infierno de las que ya hay. Él quiere salvarte a ti y a tu familia. Que Dios nos cuide siempre y nos ayude. ¿Y saben qué? Aquí, ¿por qué muchas personas se pueden preguntar? Yo lo expliqué también ya en esa prédica. ¿Por qué hay resurrección de los muertos? Porque la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los muertos. Como les hablé hace rato, Cristo tenía que morir por todo el pecado que Él llevó de la humanidad, pero iba a resucitar. Y por eso es que todo el que no crea en la resurrección de Cristo, pues no es salvo. Porque la resurrección está la salvación está en creer en Jesucristo, que Él está vivo, que Él resucitó. En la resurrección. Y esa resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los muertos que ya han muerto en Cristo. Aleluya. Yo ya lo he explicado. Yo pienso que sí han entendido todo esto. Cristo resucitó y está vivo. También así resucitarán los muertos, los que murieron en Cristo. Todos los que no han rechazado a Jesucristo y a su salvación, los que lo han recibido como Señor y Salvador en su vida, todas estas personas son bendecidas, afortunadas, bienaventuradas, quiere decir, felices y santas. Y disfrutarán o disfrutaremos en el milenio con el Señor. El reino de 1000 años de Cristo se llama el milenio. Amén. Cristo compartirá su reino con la iglesia arrebatada, con todos los santos resucitados y los santos martirizados que pasen en la gran tribulación y que sobrevivan hasta la venida del Señor cuando termine con el anticristo y el falso profeta y con todos sus ejércitos demoníacos. Al anticristo y al falso profeta los va a aventar en ese instante. El Señor es el Dios Todopoderoso, derechitos, con ropa, con gorra, con corbata y como estén vestidos y con las capas ahí muy fosforescentes y todo que tenga el falso profeta,
como estén vestidos, así vivitos estrenan el lago de fuego. No tengo aquí, está en Apocalipsis, pero ustedes lo pueden buscar. No tengo aquí a la mano la cita bíblica, pero está con cita bíblica. Ellos estrenan el lago de fuego, que esa es la segunda muerte. Nadie. Sí tengo aquí la cita. A ver, dice, y al falso profeta los aventará vivos al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Gloria a Dios. Nadie que no sea salvo entrará en el reino del milenio de Cristo. Miren cuando los impíos, los desobedientes e incrédulos, nacen una vez de papá y mamá y mueren dos veces. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versos 14 y 15, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Todos estos nacieron una vez de papá y mamá. Pasaron la muerte física y están en el infierno. Y esta es la primer muerte. Todas las personas que se encuentran en el infierno, como lo dije, en este momento ya no tienen salvación. Todos los que están ahí ya no tienen salvación, porque murieron sin arrepentirse de sus pecados. Murieron sin recibir a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador en su vida. Murieron en pecado y la paga del pecado es muerte. Pecado es un pensamiento, obra, palabra, acción que va en contra de la voluntad de Dios y de sus mandamientos. Hacen todo lo contrario, los desobedientes. Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Toda persona que practica el pecado y no se arrepiente, no recibió perdón, no confesó a Jesús, no recibió a Jesús, no lo confesó como Señor y Salvador, se fue al infierno. Y esto es triste. El infierno es como lo describe el Señor que abrimos con esa cita en Mateo capítulo 10, verso 28. A como lo describe el Señor, es horrible. Dios nos cuide, Señor, amado Padre Celestial. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesares, vimos la cita y la expliqué bien en la conferencia pasada, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, todo esto yo ya lo expliqué. Tenemos que confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, creer que el Señor lo levantó de entre los muertos, seremos salvos, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya, gloria a Dios. Regresamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 14. La muerte y el Hades, o sea, el Hades es el infierno. La muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, lo dice la palabra de Dios. Recuerden que en la prédica de la resurrección del cuerpo hablamos del alma junto con el espíritu humano. Siguen viviendo cuando la persona pasa a la muerte física. El alma y el espíritu son indestructibles
y viven después de la muerte física, ya sea en el cielo, como lo dije hace rato, o en el infierno. Les voy a dar 4 versículos. Lean Mateo capítulo 10, verso 28, Salmo 16, verso 10, Mateo capítulo 10, verso 26, Santiago capítulo 5, verso 20. Hay varios, pero nada más les doy eso, porque sé que no los van a leer todos. Ningún ser humano puede ser salvo si no entra por la puerta de salvación, quien es Cristo. Amén. Las almas salen del cuerpo cuando pasan la muerte física. Si murieron salvas, se van al cielo. Si murieron sin Cristo, se van al infierno. No lo digo yo, lo hemos estado leyendo, lo dice la palabra de Dios. Es por eso que las almas son atormentadas por los demonios en el infierno, porque siguen viviendo. Y ya miramos que el infierno es un lugar de tormento eterno reservado para todos los que no creen a Dios y a su palabra. Cuando dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 14, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, es porque la muerte y el infierno desaparecieron. O sea, ahí, antes de que sean lanzados al lago de fuego todas las personas, cuando les lean los libros, la muerte y el infierno también son lanzados al lago de fuego, ya desaparecieron. El apóstol Juan nos explica todo lo que le reveló nuestro Señor Jesucristo de Apocalipsis. Él miró todo lo que va a pasar, todo lo que está en Apocalipsis. Él miró un juicio ante el gran trono blanco, miró la gran tribulación, miró todo lo miró. Entonces vamos a leer versículo por versículo. Apocalipsis capítulo es en el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, verso 11, relata el apóstol Juan. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quién estaba sentado en el trono? Era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. La tierra y el cielo huyeron, desaparecieron. Esta tierra y este cielo van a desaparecer. Ya no hubo lugar para ellos. Todo va a desaparecer. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. El apóstol Juan vio ante el gran trono blanco a los muertos, ricos y pobres, presidentes y gobernantes, porque dice que a los muertos grandes, los que se hacen grandes aquí en la tierra. Así es que el apóstol Juan vio ante el gran trono blanco a los muertos, ricos y pobres, presidentes, gobernantes, reyes, príncipes, científicos, con maestrías, con títulos. Se creían que se sentían que ellos eran poderosos y nadie los iba a destruir, altivos, orgullosos, con mansiones, con empresas grandes, gobernantes, asesinos, mafiosos, que creían que nadie los podía tocar. Se sentían poderosos para humillar a quien ellos quisieran y matar a quien ellos quisieran también. Los grandes, esos están en el infierno. Él ya miró, el apóstol Juan ya miró todo lo que va a estar ahí. Estoy hablando de todos estos que están vivos y que están haciendo lo que quieren con la humanidad y con todo el mundo. Ahí los miró ya el apóstol Juan.
El Señor sabe el pasado, el presente y el futuro, lo que viene para cada uno de nosotros. Sabe el corazón y como ve sus corazones de piedra, sabe que van a morir porque lo han excluido a él sin arrepentimiento. O sea, todo lo que yo estoy hablando es lo que lo que vio el apóstol Juan. Él lo está relatando. Grandes y pequeños. Pequeños sería como gente pobre, sin estudio o poco estudio, clase media, clase pobre, clase bajita, como sea. Pero también pequeños se puede identificar como niños de cierta edad que ya sabían el mal y el bien y murieron sin Cristo y solamente pues Dios sabe. Pero todos estaban de pie ante el Señor. Así es que si rechazan a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo rechazan ahora y no lo quieren aceptar como Señor y Salvador en su vida, no quieren haber arrepentimiento, la decisión la están tomando ustedes. Entonces lo van a mirar como juez en el gran trono blanco. Si no lo aceptan como Señor y Salvador en su vida ahora, lo mirarán como juez cuando lo saque del infierno. ¿Disfruto decir esto? Claro que no disfruto decir esto, pero hay muchos corazones duros, una mente como que tuvieran la mente dura de piedra, de fierro, que no quiere entrarles la verdad del Evangelio de Cristo. No quieren ver la luz del Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, en ese gran trono blanco se van a abrir los libros. ¿Cuáles libros? Porque ellos van a salir del infierno, los saca el Señor para juicio eterno, ya por la eternidad. No es para salvarlos, es para juicio eterno. Los libros es en donde estaban escritas todas las cosas que hicieron, todo está escrito según sus obras, todos los que han ido al infierno, sus pecados no fueron lavados con la sangre de nuestro Cordero Santo, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de Emmanuel, que es Dios con nosotros, por lo cual no se pudieron borrar de los libros porque rechazaron a Jesús y no lo aceptaron como Señor y Salvador en su vida. A muchas personas tal vez nunca les llegó la palabra de Dios, a otros les llegó y no creyeron. En esos libros están cuántas veces mintieron, adulteraron, fornicaron, mataron, violaron, condenaron, levantaron falsos. Todo eso está, robaron, etcétera. Todo está escrito. Aquí les va a comprobar nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el por qué estaban en el infierno y el por qué los va a mandar al lago de fuego, a la muerte eterna, por la eternidad. Y van a ser juzgados por todas sus obras. Para todos ellos, como lo he venido diciendo, ya no va a haber perdón, no hay salvación. Busca a Dios, te lo digo a ti ahora, antes que sea demasiado tarde. Abre tu corazón de piedra y acepta a Jesús como Señor y Salvador en tu vida. Tú todavía tienes tiempo de arrepentirte porque tienes vida. Tus pecados serán borrados si tú vienes a Jesús, serán borrados de los libros que tienen en el cielo, en donde están todas tus obras, en las cuales has ofendido a Dios. Cristo quiere salvarte. Él no quiere que llegues al infierno. Cristo quiere que vengas a Él para escribir tu nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos con el otro versículo. Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. El mar, la muerte y el infierno entregan sus muertos. Apocalipsis capítulo 20 verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya lo explicamos.
En este juicio del gran trono blanco serán juzgados todos los perdidos de todas las épocas. No hay nadie que pueda escapar del infierno. Esto es triste. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Todos los que están en el infierno, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida y serán lanzados al lago de fuego. La Biblia describe un cuadro terrible del destino final de los perdidos. Lo voy a decir con citas bíblicas. Habla lo que es de el lago de fuego. Habla de tribulación y angustia. Romanos capítulo 2, verso 9. Habla de lloro y crujir de dientes. Mateo capítulo 22, verso 3. Perdición eterna. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Un horno de fuego. Mateo capítulo 13, verso 42 y 50. Habla de prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Castigo eterno. Mateo capítulo 25, verso 46. Infierno en donde el fuego no puede ser apagado. Marcos capítulo 9, verso 43. Un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 14, verso 11. Muerte eterna. Esto es terrible para todos los desobedientes, los que desobedecen a Dios y obedecen al diablo. Hebreos capítulo 10, verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cristo te ama y quiere salvarte, pero Él no te va a forzar. No te vayas sin tu salvación. El infierno es real. Vamos a hacer ya en un momento la oración de fe para salvación. No hay purgatorio como algunas sectas satánicas, religiones falsas, como lo que es la ramera, está predicando que hay purgatorio. Búsquenme un versículo en donde diga que hay purgatorio. No hay ninguno. Pero sí hay del infierno. Así es que aquí les estoy mostrando todo esto. Los discípulos de Jesús, el apóstol Pablo y todos los creyentes del Nuevo Testamento que predicaban sabían cuál sería el destino de los que vivían en pecado. Por eso ellos predicaban con lágrimas, como lo dije también hace rato. Marcos capítulo 9, verso 24. Hechos capítulo 20, verso 19. Ellos, los que predicaban así, defendían la palabra de Dios y el evangelio de salvación contra toda tergiversación falsa, doctrina apóstata que ponían. Filipenses capítulo 1, verso 17, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 14. Por eso todos debemos estar predicando la palabra de Dios a todos, llevar el evangelio de la verdad, hablarles del arrepentimiento y que reciban a Cristo antes que sea demasiado tarde. Amén, gloria a Dios, aleluya. Soldados de Jesucristo, ¿en dónde estamos? ¿Estamos en la guerra contra Satanás y sus demonios, rescatando las almas para Cristo, o estamos de vacaciones? Un soldado de Cristo no puede estar sin vigilar. Debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay 7 partes de la armadura de Dios, 7 piezas, por decir, para formar toda la armadura de Dios. Número 1, hablar siempre la verdad y vivir con la verdad, y la verdad es Cristo. No escondas la verdad ni le pongas flores. Si es infierno, es infierno. Si es lago de fuego, es lago de fuego. Si es negro y si es rojo, es rojo. Y se acabó. Les guste o no les guste, tenemos que saber todos la verdad. Número 2, vestirnos, llenarnos con la coraza de justicia, porque Dios es justo. Número 3, estar firmes con los pies sobre la tierra predicando el evangelio
creyendo todo lo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Número 4, la fe. Tener la certeza de lo que esperamos y estar convencidos de lo que no podemos ver. Es creerle a Dios y no al diablo. El número 5, el yelmo de la salvación. Es la salvación que Dios mediante su gracia nos da y que nosotros hemos escogido recibir. Amén. Número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es el arma ofensiva del creyente para la guerra contra el poder del mundo. Y número 7, orando todo el tiempo con toda oración, y explica en el Espíritu, velando y perseverando por todos. Y Dios nos ha mostrado por medio de su palabra y de su Hijo Jesucristo que hay infierno y lago de fuego. Amén. Yo te pregunto, ¿tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Tú respóndete a ti mismo. Tú sabes cómo estás ante Dios. No juegues con Dios y con su palabra. Créele a Dios para que te arrepientas, confieses a Jesús como tu Señor y Salvador y seas salvo. No lo digo yo, lo dijo nuestro Señor Jesús. Que el que no cree en Él será salvo. Será condenado. El que no cree, porque el que cree en Él será salvo. Vamos a Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. La palabra de Dios se ha predicado. El que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. La palabra de Dios es muy clara. Hoy es el día de tu salvación. Mañana u otro día puede ser tarde. Cristo te ama y Él quiere salvarte. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. No lo rechaces. Al rechazarlo, le estás diciendo, no quiero ser salvo, quiero ser condenado. Eso es lo que estás haciendo si tú decides. El Señor nos habla con la verdad, porque Él es la verdad, en Él no hay mentira. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, significa que somos salvos, preparándonos para ser arrebatados. El Señor nos librará de la ira venidera, de la gran tribulación que se aproxima. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, significa la vida eterna con Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo confesará nuestro nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Amén. Cristianos tibios, regresen al redil del Señor, a la verdad. Un cristiano tibio no se va en el rapto. Dejen lo mundano y busquen lo celestial. La palabra de Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca. Apocalipsis capítulo 3 versos 15 y 16. Cuidemos todos los cristianos nuestra espiritualidad, perseveremos porque esta carrera todavía no se termina, estamos en la carne. Cuidémonos que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Amén. Apocalipsis capítulo 3 verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor nos dice que será borrado el libro de la vida, del libro de la vida el nombre de cualquier persona que haya nacido de nuevo, pero que más tarde se le haya negado a perseverar en la fe y a vencer. Si es borrado el nombre del libro de la vida, significa la pérdida de la vida eterna y la condenación al lago de fuego en el juicio final. Amén. Pero Dios quiere darte vida eterna y por medio de su Hijo.
Juan capítulo 3, verso 36. Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios. Y la ira de Dios está sobre él. Amén. La incredulidad significa rechazar a Jesús y no obedecerlo. El Evangelio se recibe como un don o regalo. Todo creyente que hemos entrado en el camino de salvación ordenado por Dios, debemos someternos a la obediencia a la injusticia de Dios. Nuestros nombres están registrados en el cielo. Nuestra vida es guiada por normas celestiales porque hemos nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está preparando un lugar para nosotros. Así es que Cristo viene pronto, iglesia, Cristo viene pronto, y preparémonos y retengamos lo que tenemos para que nadie tome nuestra corona. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, aleluya. Padre amado, bendito Rey, hemos hablado tu palabra, Señor. Aquí estamos ante tu divina presencia. Llénanos de bendiciones, de amor, de palabra de misericordia, Señor. Es el pan nuestro de cada día que tú haces cada vez más y más grande, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias porque ese pan es nuestro alimento. Ese pan es el que nos da vida y vida eterna en abundancia. Gracias, mi Padre amado, bendito Rey. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Bendito eres. Gracias, Señor. Padre, si en este momento, Señor, yo me equivoqué en algo, Padre, perdóname. Yo todavía estoy en esta carne, en este cuerpo, pero se ha hablado tu palabra de acuerdo a tu voluntad y soy solamente un instrumento. Amén, Señor, gracias. Padre, ahora te pido por todas estas almas que te van a recibir como Señor y Salvador en su vida, Señor. Te pido para que vengan, Señor, que el poder del Espíritu Santo caiga sobre de ellos, Señor, y les dé convicción y vengan, Señor, al arrepentimiento, que vengan a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Amén. Bueno, pues para todas las personas que no han hecho la oración de fe para salvación, la pueden hacer ahora y van repitiendo conmigo. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque te he ofendido y he ofendido tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Amén, Señor. Señor Jesús, yo confieso que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor, para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Quiero caminar en luz y no en tinieblas. Te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén, Señor. Dios los bendiga a todos y el poder del Espíritu Santo va a descender sobre ustedes para que lleguen a una iglesia de sana doctrina donde se les hable palabra de Dios y no vuelvan atrás. Que todo el Dios Todopoderoso, todo lo sabe, todo lo mira, todo lo escudriña, nos ve como radiografías y que el Dios Todopoderoso y Eterno les dé poder para fortalecerlos, para levantarlos, para que no den un paso atrás. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.